Pongan atención, pequeñas niñitas. Esta batalla será demasiado cruenta como para mostrársela a los niños. Ponerse al día con los libros pendientes puede llegar a ser muy gratificante. Esa sensación de quitarse por fin un peso de encima tras terminar de leer un ejemplar que meses antes, o incluso años, había pasado por caja para estar en nuestra colección, es muy liberador. Y claro, si tal tomo es de grandes proporciones, como la reedición del Señor de los Anillos del 2022, que integra las 3 partes de un tirón, ilustraciones de Alan Lee, los apéndices, índice temático, índice de canciones, prólogo de Tolkien y un montón de cosas más, el efecto se eleva de manera exponencial. Asignarle el apodo de la Biblia del Señor de los Anillos es más que adecuado, pues saldremos con un montón de información sobre el universo de la Tierra Media sin siquiera habernos leído el resto de las obras. Pero vayámonos por partes. Durante el vídeo del domingo, el del Hobbit, les compartí cómo había sido mi contacto con la literatura de Tolkien, qué tropiezos había tenido y qué impresiones salvaba luego de haber avanzado como lector tras un par de años nutriéndome de otros escritores, sobre todo de Lord Dunsany, quien se supone es una de las influencias principales de Tolkien. Similar a lo que hice con Lovecraft, realicé una comparativa entre Dunsany y el profesor, mientras me dejaba llevar por las aventuras de la Comunidad del Anillo, al mismo tiempo que intentaba recordar la razón por la que había dejado de lado esta historia al cabo de terminar El Hobbit en 2013, pues poseía las ediciones de bolsillo de la colección Bucket que le obsequié a un compañero del trabajo luego de que mi madre me regalase, por mi cumpleaños número 31, la edición de Minotauro. De hecho, tenía en la mira otras lecturas del subgénero del terror. Sin embargo, como esta del Señor de los Anillos no es muy barata que digamos, quería demostrarle a mamá que estaba disfrutando su regalo. Antes de ahondar un poco en el trasfondo de la narración, he de tocar aspectos importantes de la edición y decir qué experiencia pueden llevarse con un libro de estas dimensiones. De hecho, si están buscando que los empalague con cosas relacionadas con el universo de Tolkien, déjenme les digo que no lo voy a hacer de la manera en la que ustedes piensan. Para eso ya hay montones de vídeos de otros canales, como el de Kai47 o Nerd of the Rings en español, que atienden estos puntos y hasta exponen teorías. Me he tomado todo el esfuerzo que pongo en mis videos habituales trazando viajes, investigando fechas y líneas de tiempo y lo he puesto en imaginar una secuencia de eventos plausible. Así que hoy en Nerd of the Rings español nos enfrentamos a la pregunta: ¿qué pasaría si Gandalf se llevara el anillo único? Cuando digo que analizo el libro es porque reviso el tomo en esencia, el ejemplar, el elemento físico, y es algo que vengo haciendo desde hace años, así como dar mi opinión respecto a si me gustó lo que leí. Lo digo por tercera ocasión. Me interesó Tolkien porque tiene una influencia en común con Lovecraft, que es Lord Dunsany. Aclarando esto, vamos al punto. Para empezar, esta edición del Señor de los Anillos no se las recomiendo a personas cuyo tiempo de lectura sea limitado. Para ello yo aconsejo que mejor compren las de Bucket o las pequeñas en pasta blanda de Minotauro o el estuche que contiene los 3 tomos de manera individual. Esto lo digo porque El Señor de los Anillos es un solo relato que, por cuestiones editoriales de la época, fue fragmentado de la manera en la que lo conocemos. No obstante, Tolkien lo había imaginado tal cual como lo estamos viendo en pantalla, es decir, sin ser dividido. Por ende, es una historia extensa y tener delante un volumen de estas proporciones es agobiante para muchos. No olvidemos que varios de ustedes, y me incluyo, tenemos la costumbre de transportar el libro hacia nuestro trabajo o escuela para proseguir con él en algún receso y viajar con una encuadernación en tapa dura tan pesada como esta es incómodo.
Personalmente yo no he tenido estos inconvenientes, pues ya me he enfrentado a publicaciones gruesas. Melmoth, la narrativa completa de Lovecraft y Los misterios de Udolpho, por ejemplo. Por lo tanto, la edición ilustrada de Alan Lee podría ir destinada a los coleccionistas y a los más fanáticos de Tolkien, sobre todo si quieren experimentar cómo sería leer la historia tal y como él había planeado. De hecho, la edición ilustrada de Alan Lee apunta tanto a los coleccionistas y fanáticos de Hueso Colorado que el añadido de los apéndices y el resto de los extras no es mera coincidencia. Ahora, no digo que el resto de los mortales no puedan llevar a cabo un ejercicio de lectura con esta edición. Claro que pueden. Tan solo digo que se la llevarán muy lenta al no poder transportarla y tener que regresar a ella estando únicamente en casa, sin olvidar el precio, porque he dicho que es un libro caro. ¿Encontré lo que yo buscaba en Tolkien? Por supuesto que sí, y he de decir que sobrepasó mis expectativas. A diferencia de Lovecraft, Tolkien se va por la ramificación opuesta dejada por Dunsany, pues mientras que el de Providence le da continuidad a varios de los conceptos que toqué en las reseñas de Cuentos de un Soñador y La Espada de Welleran, cuyos argumentos tiran más por el desaliento, la melancolía y la aflicción haciendo uso de una fantasía cargada de altos matices mitológicos, Tolkien se inclina más por el legado de la hija del rey del país de los elfos, que también es un tanto melancólica, pero dándole su propia personalidad y sin sentirse como un plagio, pese a que los elfos de ambos autores son casi idénticos, cosa contraria a Lovecraft, dado a que él sí provoca esa sensación de plagio por momentos, sobre todo en gran parte del ciclo onírico. No es por ser pretencioso, pero antes de leer a Tolkien, sí le recomendaría que le echasen un vistazo a Dunsany, intuyendo que esto podría venir bien al momento de que decida proseguir con el Silmarillion, o por si quieren exclamar, al igual que yo, que Tolkien es una especie de Dunsany 2.0 menos enredoso. No voy a hacer énfasis en que si El Señor de los Anillos es una calca del Anillo del Nibelungo, tal y como se dice por ahí. No conozco al detalle la historia, así que me siento incapaz de opinar con precisión, mas si es por el hecho de que en ambos existe una prenda que genera discordia, más adelante veremos que su significado varía hasta llegar a un desenlace que es totalmente distinto. Quedarme con lo anterior sería sumamente vago. No voy a negar que miré las películas del Señor de los Anillos mucho antes que leer el libro. Supongo que por mis comentarios anteriores ya dedujeron que es mi primera vez con él, mas no con el autor. Era 2008 y yo regresaba del evento de graduación de la secundaria. Las vacaciones estaban a punto de comenzar. No tenía muchos libros por esa época y mucho menos recurso para comprarlos, pues recuerden que la buena literatura cuesta. Puse en el reproductor de DVD el primero de los 3 discos y he de decir que sí me gustó lo que vi. Sin embargo, por algún motivo no había conectado con la trilogía de la misma forma que otras personas lo habían hecho. Vamos, que hasta South Park tiene una parodia de eso. Por orden de mi padre tenga, El Señor de los Anillos. Años más tarde, al momento de ponerme a punto con la Comunidad del Anillo, pude percatarme que los filmes me dejaron muchas dudas que me desagradaron y que una vez metidas mis narices en la primera parte de la novela, muchas de ellas se vieron despejadas. Para comenzar está el enorme peso que Gollum tiene desde el comienzo de la obra, el tema de las Palantir, el linaje de Aragorn, el anillo de Gandalf y el resto de los mismos. ¿Qué son los Ents? ¿Quién es Lengua de Serpiente? Que en serio que yo creí que en las películas se trataba del rey y no de su consejero. Los poderes no físicos como la elocuencia y la voz atronadora de Saruman. El por qué los elfos y los enanos tienen una rivalidad, que de nuevo recuerdo ese capítulo de las galletas de las sombrías aventuras de Billy y Mandy. El ojo de Sauron. El mismo Sauron, donde ya no se siente que los protagonistas estén combatiendo con humo. ¿Qué es el anillo? Su relación con Sauron y el resto de los personajes y anillos. En fin, un centenar de datos e interrogantes que pueden ser respondidos leyendo el libro.
Y no intento ser pretencioso otra vez ni poner en duda a nadie. Lo digo porque en su momento yo estuve igual, ya que no cabe duda que El Señor de los Anillos ha trascendido de tal forma que ha influenciado otras franquicias como The Elder Scrolls, dejando de lado la evidente calca referente al tema de las razas, sino en cosas más detalladas como el material Aetherium en la saga de Bethesda y el Mithril en la de Tolkien. Es más, desde que leí Drácula no había estado delante de otro libro que no me abrumara y que me dejara satisfecho hasta el punto de decir: todo quedó explicado, no le falta nada. Los personajes se sienten realmente orgánicos, encajan con su medio y la historia que se intenta contar, algo de lo que les platicaba en el vídeo del domingo. Y es que, con relación a ello y a una inquietud que me hicieron llegar por Instagram, por fortuna esta edición del Señor de los Anillos se mantiene fiel al concepto original de Tolkien. No se cambia nada para apelar a los movimientos políticos actuales, cosa que sí está sucediendo con otras obras como las de Agatha Christie, ni ningún otro tipo de esos hechos turbios que he de decir que desapruebo rotundamente. Y sé que esta inquietud la tienen a razón de la desastrosa serie de los Anillos de Poder que abiertamente dice querer destruir la visión de Tolkien. En este sentido podrán dar un montón de excusas tontas, como cuando se les argumenta que folclóricamente un elfo no tiene que ser de ese color de piel, pero ellos quieren tapar el sol con un dedo. Es evidente que el público no es estúpido y que esto no les gusta, pues de lo contrario, no habría estas quejas. La secuencia y cohesión entre la Comunidad del Anillo, las Dos Torres y el Retorno del Rey es bastante bueno a pesar de su extensión, dado a que existía el riesgo de que el hilo podía perderse en cualquier momento o comenzar a introducirnos tramas secundarias sin sentido, o paja, tal y como sucede con mucho del gótico. Viniendo a mi memoria los misterios de Udolfo, gracias a las historias entrelazadas que comienzan a partir del segundo libro, con el descenso a la locura de Boromir. De hecho, por ahí se dice que a Tolkien no le gustó que su editor le hubiese dado el nombre de las Dos Torres a la segunda parte, pues carecía de lógica para él. Creo que puede hacer referencia tanto a la torre de Sauron, hacia la que se dirigen Sam y Frodo, así como la de Saruman que atacan los Ents. Pero no lo sé y son puras especulaciones mías. La historia es redonda porque prácticamente termina donde comenzó, involucrando la evolución de los personajes y atendiendo el conflicto final de una manera soberbia. He dicho que Tolkien no utilizó muchas situaciones tristes al igual que Dunsany. Sin embargo, el final de la historia genera un poco ese sentimiento y creo que se potencia al ser muy coherente con todo lo que ya se ha leído. Lo que más me gustó del Señor de los Anillos es su facilidad de interpretación desde diferentes ángulos. Si se quiere ver desde un punto de vista más argumental, sin enrollarse demasiado con los simbolismos y alegorías del relato, que sí están, aunque no de la manera en la que abordaron a Tolkien en el prólogo con relación a lo que él vivió en la Primera Guerra Mundial, se puede hacer y veo que es el más popular y creo que es una forma muy sana de disfrutar la narración. Empero, si se desea verlo por el otro extremo, tampoco es tan difícil y puede darnos una idea sobre el tema que el escritor intentaba transmitirnos. Él mismo escribió que la historia estaba centrada en el viaje de los portadores del anillo y que las hazañas de los pequeños y los humildes eran lo que hacía girar el mundo, pero que el tema principal del libro, el tema real, era la muerte y la inmortalidad. En concreto, la idea es esta. El poder por sí mismo carece de valor y nunca va a triunfar sobre la justicia, por muy humilde o pequeño que sea el representante de esta. El poder en bruto es sin lugar a dudas Sauron y la justicia es Frodo. El uno es un ser de proporciones cósmicas que existe desde que el dios supremo del universo de Tolkien creó el mundo y el otro es un miembro de una raza que pareciera que no tiene nada de especial. Pero para entender esto es necesario comprender y aceptar que Tolkien era un ferviente católico, de los que a mí me gusta denominar como católico culto, y que mucha de la filosofía de la religión está ahí para quien quiera verla,
pero que al mismo tiempo no interfiere con aquellas personas que solo les interesa la saga de manera argumental sin querer ahondar más allá. Sin querer ser polémico, solo les digo que es todo lo contrario a lo que pretende la serie de los Anillos de Poder. De entrada, en este mundo ficticio existe un único dios, Eru Ilúvatar, que si bien tiene un gran parecido con el destino y azar de Dunsany, tiene más parentesco con el Eterno del cristianismo, dado a que siempre está al pendiente de todo lo que sucede en la Tierra Media. De hecho, Gandalf sabe muy bien esto, diciendo que la suerte o el azar no existe, aludiendo al destino y que todo está siendo prácticamente vigilado por una entidad mayor, tomando en cuenta que Gandalf es un Maiar, que vendría a ser una especie de ángel, al igual que Saruman o Sauron, e inclusive las mismas bestias de fuego negro, los Balrog, que corrompen de alguna manera el fuego sagrado vinculado a la raza de Gandalf, y es el motivo por el que estos dos están siempre tan peleados. El Balrog. El Balrog. El Balrog. Es sobre el Balrog. Y bueno, creo que tengo que recalcar la gran relevancia del fuego dentro del cristianismo para que entiendan esto. Luego está el gran parecido de Sauron con Lucifer, a pesar que Sauron no es el Señor Oscuro original, ya que cuenta con una gran belleza, astucia, entre otros atributos. También está el anillo como un símbolo del pecado que saca lo peor de quien lo utiliza, de que es seductor, que tiene voluntad y que ni seres de la talla de Gandalf pueden escapar a su influencia, pudiendo provocar grandes calamidades. Que un hobbit de raza pequeña y humilde sea el encargado de llevarlo para destruirlo me hace pensar que tal vez ese es el propósito de la frágil raza humana, acabar con el mal pese a que también somos susceptibles a corrompernos. Luego está la pelea entre el rey brujo y la dama Éowyn, que es un encuadre de la eterna lucha entre la Virgen María y el demonio anunciada en el protoevangelio del Génesis con el "y pondré enemistad entre tú y la serpiente", a razón de que una mujer era la única que podía asesinar al rey brujo. Y por último, no debemos olvidar a Aragorn como un rey de los hombres que puede curar y que une a dos mundos que estaban en conflicto luego de su matrimonio. Hay muchas cosas de esta índole y que algunos me pidieron que comentara, aunque como digo, la maestría en esto recae en cómo lo desarrolló Tolkien. Los mezcló con el folclore europeo, de donde también se basa el Anillo del Nibelungo por si todavía estaban con dudas respecto al plagio, y para darle vida a algo nuevo. En conclusión, El Señor de los Anillos es un libro sobresaliente que, a pesar de no ser un asiduo consumidor de la fantasía épica, disfruté por ser un digno representante de otro de los sucesores de Dunsany, al lograr mejorar muchas de sus ideas con respecto a su rama paralela, H.P. Lovecraft, al contar con un universo más estructurado, siendo consciente el mismo Tolkien al decir: "Tengo todo esto, hay que darle forma", cosa que Lovecraft nunca se molestó en hacer. Toda la obra de Tolkien posee múltiples puntos de análisis que pueden cubrirse en varias relecturas o en una sola lectura en función del nivel de cultura de la persona. Es directa y de fácil comprensión pese a su trasfondo tan extenso, y eso es un punto a su favor. Decidí omitir la lectura de ciertos apéndices porque son cosas que pueden saberse leyendo el resto de los libros, así que no quiero arruinarme la experiencia. Sin embargo, si no se tiene planeado indagar más allá, sí recomendaría que le echasen un vistazo para que las dudas que pudiesen generarse queden cubiertas. Creo que este libro ya es un clásico pese a no tener ni un siglo desde su publicación original, y me pareció obligada por eso mismo, dejando de lado mis circunstancias personales. Si veo que este vídeo tiene apoyo, traeré el correspondiente al Silmarillion, intentando responder las dudas que más los perturben, de la misma manera que intenté abarcar de una forma muy general el simbolismo cristiano de esta historia. Mientras eso sucede, yo les recomendaría que se aventuren a leerlo por ustedes mismos sin temor alguno, o leyendo previamente algo de Dunsany, como La hija del rey del país de los elfos, para que vayan calentando.
Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Recuerden que pueden apoyar al canal adquiriendo este ejemplar mediante nuestros enlaces de afiliado que van a estar en el comentario fijado de este vídeo. Al mismo tiempo que si quieren revisar el resto de mis enlaces de afiliado, pueden entrar a mis redes sociales y allí los encontrarán. También pueden apoyarnos mediante nuestro link de PayPal con alguna que otra donación. Eso ha sido todo. Nos vemos y hasta la próxima.